Bienvenidos a todos a Casa África. Para nosotros es una alegría tener aquí a tres grandes periodistas africanistas, especialistas en África, dos de ellos residentes en África. Nico no reside en África, pero lleva muchísimos años caminándola, ¿no? y conociendo países. Hemos venido a hablar de periodismo en África. Hoy, estos días estamos en el marco del 10º aniversario de Casa África. En estos 10 años de la Casa hemos trabajado una línea también en el campo del periodismo para, durante estos años, trabajar con medios españoles, medios africanos, sobre cómo se habla de África en nuestro país, cómo están los medios de comunicación, cómo se posicionan, si le hacen caso, si no le hacen caso. Hemos hecho diversas iniciativas siempre para tratar de fomentar que se hablase más y mejor de África, que no es fácil, que siempre caíamos en el estereotipo. Hoy hablaremos de todo eso y para ello tenemos aquí, decía, tres grandes periodistas. No voy a extenderme mucho en la presentación porque la tienen en el programa, pero sí a poner tres cifras rápidas. Gemma Parellada, que es corresponsal, vive en Costa de Marfil, en Abidjan, trabaja para Catalunya Radio, para RFI, trabaja para CNN, ha hecho para El País, trabaja mucho también. Lleva 10 años viviendo en Costa de Marfil y ha viajado ya por 25 países africanos, con 10 años viviendo allí. Nicolás Castellano, primero de todo agradecerle que haya hecho el esfuerzo de quedarse un día más aquí, porque esta noche vuela para Madrid, creo que llegará a casa, hará la maleta, ni eso, directamente vas para allá. Pues se va para Somalia, porque se va a hacer un reportaje en Puntlandia, que va a suponer su 31 país africano visitado, trabajado y conocido, ¿no? De Nico pocas presentaciones hacen falta aquí. Es un periodista canario que trabaja en la cadena SER, estuvo de jefe de informativos aquí en la cadena SER muchos años y hace unos años se fue para Madrid. Él es conocido por ser especialista en temas migratorios, pero sin duda es también un periodista africanista y gran conocedor del continente. Y Pepe Naranjo, que lo hemos tenido ya hace poquito por aquí, poca presentación hace falta, corresponsal del País, está viviendo en Dakar. Pepe, hoy estábamos haciendo la cuenta, di cuentas 21 países, pero más de 6 años ya viviendo en Dakar y alguna temporada en Bamako, si no me equivoco. Yo quiero entrar al trapo enseguida. Esto vamos a intentar que sea un debate entre ellos y que fluya mucho, que se interrumpan, que hablen, que nos cuenten. Y directamente lo primero que queríamos, nosotros tenemos este ciclo, se llama África es noticia, ¿no? Pero la primera pregunta que habría que hacerse es: ¿África es noticia? ¿Qué está pasando en los medios españoles que África no está tan representada como debería? Lo dicho, ¿África es noticia? Bueno, África es noticia, sí, pero no siempre se cuenta. Están sucediendo muchísimas cosas en todo el continente que estamos hablando. Bueno, que es lo que siempre comentamos, nos seguimos atascados en la idea de África en general. Estamos hablando de 54 países. ¿Cómo puede no pasar nada en 54 países, ¿no? Está sucediendo desde Sudáfrica. Ahora mismo tenemos se está poniendo en marcha una fuerza militar antiterrorista en el Sahel. Por lo menos el terrorismo sí que es un tema que nos toca y por el que parece que la gente sí que está preocupada en España. El yihadismo lo hemos dejado muy de lado, el que está ahí abajo, a pesar que nos afecta. Y bueno, pues estudiar qué es lo que ha estado sucediendo en el Sahel, en Somalia, incluso con los temas con el auge del terrorismo en África, por ejemplo. Es decir,
nos llegan los temas en los momentos hashtag como Boko Haram o el momento de máxima crisis en Mali, pero no seguimos los procesos, ¿no? ¿Por qué empezó eso? En el caso del terrorismo, yo creo que hay un tema muy curioso, que es que las políticas antiterroristas en África empezaron antes que el terrorismo. Es decir, allí se instalaron algunas misiones desde principios de los 2000, cuando el fenómeno aún no existía, ¿no? Estados Unidos, sobre todo, Francia, empezaron a instalar sus bases con algunas formaciones antes de que creciera todo el fenómeno, ¿no? Y estos fenómenos siempre crecen en zonas que están marginadas y lejos del poder central. Entonces, digo eso por decir un tema que creo que sí nos preocupa, ¿no? Que sí preocupa a los españoles: terrorismo, yihadismo, ahora que ha entrado a Europa, nos ha empezado a preocupar, pues es uno de los tantísimos temas que están siendo noticia ahora mismo. Sí, bueno, tengo muy cerca el micro igual. No, bien, bien. Yo creo que con la perspectiva, quizás por añadir a lo que está diciendo Gemma, ¿no? Con la perspectiva de los 6 añitos, ¿no? que llevo viviendo allí y algunos más viajando, ¿no? Creo que la sensación es que África es un continente al que hacemos un flaco favor cuando no solo, como decía Gemma, lo vemos como una unidad, sino cuando lo percibimos como una especie de foto fija, ¿no? Yo creo que hay una cierta tendencia a congelar el momento en África y decir, bueno, pues es el África de ponerle un calificativo, ¿no? El África del hambre, o el África de la guerra, o el África de la pobreza. Y África es un continente que está en un momento, creo, ¿no? Por lo que también he leído de otras épocas y por lo que ahora veo y vivo en lo cotidiano también, en el que se están produciendo enormes cambios, ¿no? En constante movimiento. Y entender, analizar, descifrar y contar luego, todo eso requiere de un esfuerzo importante, ¿no? Es noticia en los medios de comunicación cuando se producen unos picos informativos con determinados temas, como apuntaba Gemma, el tema del terrorismo, pero bueno, hemos vivido en los últimos años pues otros, como el tema del ébola, o cuando se produce algún tipo de crisis humanitaria, como sea la crisis de Boko Haram, el tema de Al-Shabaab en Somalia, o la hambruna en el Sahel, que ya no podemos hablar de que sea una emergencia en el sentido de que ya está cronificada, ¿no? Todos los años se superan las tasas de malnutrición aguda severa declaradas como emergencia, ¿no? Esos son los picos. Pero como hablábamos esta mañana, por ejemplo, bueno, pues la vida transcurre por los valles, no solo por los picos, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando que no tienen cabida como deberían en los medios de comunicación normalmente, pese a que creo que en el panorama informativo sobre África, yo diría que en los últimos 10 años, me parece estar percibiendo un cierto cambio de tendencia, y como todos los cambios, o como casi todos, no son cambios rápidos, ¿no? Son cambios que llevan un tiempo, que llevan un proceso, ¿no? Y creo que sí que hay un cierto despertar del interés, todavía incipiente y todavía queda un largo camino por recorrer, pero sí que creo que, bueno, y los medios también están en ese cambio. Bueno, pues lo hemos hablado estos días, el nacimiento de Casa África, del que se cumplen justo 10 años, pero no solo eso, también grupos de estudio sobre África en muchas universidades. Antes era Madrid y Barcelona, ahora los vemos un poco como champiñones, ¿no? Por todos lados. Y otro tipo de iniciativas, ¿no? Y en concreto en el caso de los medios, pues secciones especializadas en temas de desarrollo, como puede ser Desalambre en el diario, Planeta Futuro en el periódico El País, que publica un montón de contenidos africanos, o el blog de África no es un país, un blog especializado. Eso no existía hace 10 años. Entonces creo que efectivamente nos estamos perdiendo muchas cosas, pero me parece que hay que verlo también desde el punto de vista de que hay un camino por recorrer y que se están dando algunos pasos, ¿no? Es decir, que hay interés, creo. Falta una apuesta decidida de los grandes medios. Bueno, yo creo que la cuestión es... ¿el micro está encendido? Me da que no. Esto te baja la radiación del micro. Ahora.
Hola, hola. Sí. Bueno, todo lo preparamos. O sea, el gran problema del relato informativo sobre la realidad de los 54 países africanos y de otros tantos es que hemos vuelto a la Edad Media. Tenemos el mundo con más muros de la historia desde la Edad Media, muros físicos o patrulleras de la Guardia Civil o de la Armada o de la OTAN en el Mediterráneo, y los muros no nos dejan ver el horizonte, pero no el horizonte africano, no nos dejan ver el horizonte más cercano, ni siquiera en el entorno europeo, y la información internacional se ha convertido en una suerte de episodios anecdóticos, simples, con muy poco contexto, en el que predomina un señor con un tupé que puede hacer cualquier cosa que inmediatamente es noticia, puede poner de madrugada una palabra que no tiene sentido porque se equivocó al escribirlo y se escriben páginas, reportajes y reportajes sobre la tontería supina de este señor que se ha convertido en presidente de Estados Unidos, entre otras cosas, por el mal periodismo y por el mal flujo de la información que se hizo en Estados Unidos en todos los 3 años previos de la campaña de Donald Trump para llegar al poder. Y el escenario que se dibuja, yo creo que es importante recordarlo en el contexto para luego entrar en el debate sobre África, es un panorama informativo más pobre que nunca. Si hay más información que nunca, hay más contenidos que nunca, incluidos sobre aquellos que tienen que ver en África, es que queremos saber lo que pasa en África. Queremos saber lo que pasa fuera de nuestras ciudades o fuera de nuestros países. Yo creo que ese mundo amurallado nos está haciendo un flaco favor, en el sentido que no queremos ver lo que nos rodea. Y este relato partidista, gubernamental, oficial, es una trampa muy buena que tiene a las sociedades atrapadas de nuevo en el localismo, en la cercanía y en los prejuicios, en los que es muy cómodo tener un chivo expiatorio externo, en este caso amenaza terrorista, refugiados terroristas, etcétera, etcétera, una serie de prejuicios que alimentan ese debate, y de ahí el resultado de tener de nuevo los totalitarismos o la xenofobia o el fascismo de nuevo en el poder en muchas de las naciones más importantes del mundo. Entonces, en esta coctelera peligrosa de un periodismo más pobre, a pesar de que hay más periodistas que nunca en África, más periodistas españoles, que hemos mejorado un montón, cuesta mucho en los grandes medios. Yo trabajo en un medio, en una redacción, en la cadena SER en Madrid, cuesta mucho salirse de ese corsé en el que está ahora mismo la información, ¿no? Y la información internacional es la gran víctima. Dentro de la información internacional, una vez que se habla de Estados Unidos, a rato de Bruselas, porque nos interesan unas subvenciones, y un poquito de Francia, porque resulta que hay un presidente que se ha inventado en 2 años, el resto importa muy poco, hay que ser realista. Y hay un grupo de periodistas que parte de su interés personal y de su profesionalidad el que sitúen a África en los medios de comunicación. No hay un interés en los grandes medios de comunicación españoles por África. Incluso los grandes contenedores de información sobre África que Pepe ha descrito, algunos de ellos existen porque están financiados por fundaciones internacionales que hacen que esos medios existan. Que bravo, porque en Estados Unidos hay una cultura de mecenazgo, incluso periodística, hay fundaciones que fomentan esto, pero en España no lo hay. O sea que como punto de partida, y siento pinchar un poco el globo, hay que partir de un contexto en el que es muy difícil colocar la información que viene más allá de la punta al muelle, más allá de nuestro entorno. En tu caso estás en una, digamos, asalariado en una cadena y tienes la oportunidad de viajar a menudo, pero tanto en el caso de Pepe como de Gemma son freelance, están en África cogiendo un teléfono, llamando a la redacción de los medios para los que bueno, si llamamos colaboran. a la redacción nos arruinamos, ¿no? Sí, bueno, o escribiendo un email. Mandando el email, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo recibe? Tú vas a hacer un tema, mira, me encanta una startup senegalesa que está empezando a hacer teléfonos móviles. ¿Tú cómo explicas eso a un editor y qué respuestas te has encontrado para, qué muro te has encontrado para publicar todo tipo de informaciones? Bueno, yo creo que el principal problema es el desconocimiento, ¿no? La falta de contexto, de información sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces, cada vez que quieres salirte del camino marcado, ¿no? Contar algo que es diferente o que no necesariamente positivo, ¿no? Porque yo creo que es que el debate no es si contamos África en positivo o en negativo, o si lo hacemos mejor o peor. Cuando queremos hacer algo distinto, o al menos esa es la sensación que yo tengo, mi experiencia personal, el gran problema es que es el esfuerzo que hay que hacer para hacer entender que eso es importante, ¿no? Porque
no sé, creo que hay una tendencia del ser humano a instalarse en su zona de confort, en su zona cómoda, ¿no? Y cuando lo tratas de sacar de ahí, pues hay una resistencia, ¿no? Entonces, como dices tú, ¿no? Cuando al principio, yo recuerdo, ahora hablamos mucho, ¿no? De los ciberactivismos o de cómo estos movimientos ciudadanos en África, pero yo recuerdo en el año 2000, finales de 2011, cuando nadie estaba hablando de esto en España, ¿no? Y estar con Sheikh Fall o con Basil en Dakar y ese era un tema que era muy difícil de vender, porque es que no había una sensibilidad, o sea, decía, pero ¿de qué me estás hablando, no? ¿Qué me estás contando? Hasta que, digamos, se produce pues una serie de acontecimientos que lo lanzan, ¿no? Digamos. Pero mi percepción es que lo complicado es la falta de conocimiento digo, de los editores. En general. Luego es verdad que también hay casos en los que sí, en los que hay una mayor sensibilidad, ¿no? Yo me he encontrado también con gente que tiene sensibilidad, ¿no? No creo que todo sea ese desconocimiento. No, y es una falta también de criterio informativo, basado en justamente en este desconocimiento. Como no se sabe exactamente qué está ocurriendo, al final los editores aquí solo deciden publicar un tema cuando ha salido en otros medios internacionales. Ese es el criterio. Si todo el mundo está hablando de ello, quizá nosotros también. Pero, y cuando tú ves llevar meses o años, porque al final el kit de la cuestión de que la información africana salga es, hablando en plata, ser una mosca cojonera. Tú estás ahí diciendo, oye, que hay que hablar de Kasai, que hay fosas comunes, que hay un grupo que lleva un año y les vas proponiendo, hasta que al final, yo creo que casi, no porque les interese el tema, sino por pesada, te dicen, bueno, va, escribe algo de lo que está pasando aquí, ¿no? Y claro, es muy basado en ese desconocimiento, pero a veces dices, ostras, aprovecha, si hay, vale que somos pocos sobre el terreno, pero si estamos allí, aprovecha a esa gente y a los contactos y a los periodistas locales que están allí, sácale un poquito de jugo al terreno, ya que está allí, ¿no? Pero cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho. Si a ellos les cuesta como freelance, que están ahí todo el día proponiendo visiones, porque además... o sea, yo los nombraría primero ministros de Economía de muchos países porque con nada hacen milagros. Total. Y segundo, no sé, ministros de Cultura, porque tienen una creatividad para vender enfoques y para colocarlo en los medios de comunicación que es envidiable, ¿no? El tema es cómo de alguna manera, los medios de comunicación han permitido que sean gente que está por ahí, a las que les pago poco y tal, los hago sufrir, los que me propongan de vez en cuando temas, ¿no? Que los restabilizo muy bien cuando es el ébola o cuando es la guerra del Congo, entonces me valen y presumo de tener gente ahí, y lo hacen los grandes medios españoles, pero en el resto del tiempo, como no me resulta tan chic publicar sobre África, sobre este determinado tipo de temas, pues tampoco los cuido, ¿no? Yo creo que hay que ser consciente de la precariedad en la que trabaja la mayoría de los compañeros que se curran el día a día en África, y los que estamos en las redacciones, desde otro punto de vista, somos mucho más moscas cojoneras para que entre en un simple boletín o en un programa y le hagan un hueco. Pepe estuvo con nosotros haciendo la guerra de Mali, y hay editores más comprometidos, más sensibilizados. Ángel Barceló ha pateado África también, como viajera, mochilera, hace 20, 25 años. Ha viajado conmigo muchísimas veces a hacer programas, a Níger, a Senegal, a Mali, a Egipto, etcétera, etcétera. Y cuando surge la guerra de Mali, sabe que Pepe está ahí, conoce a Pepe, sabe que Pepe conoce Mali, quiere que Pepe entre todas las noches y cuente cómo va la guerra de Mali. Es todo al final una búsqueda de alianza entre los editores que tienen conocimiento, los periodistas que los ofrecen, los periodistas buenos que trabajan, pero Pepe puede decir que el resto de la jornada en la cadena SER no existía la guerra de Mali. Y mira que hay programas y que hay espacios donde contarlo, ¿no? Entonces, son pequeños ejemplos de hasta qué punto es una batalla lo que tenemos cada uno de nosotros para intentar colocar el tema, ¿no? En el mundo periodístico, aquí hay muchos periodistas, pero se usan los términos mercantiles, comprar y vender. Yo estoy vendiendo mi tema y entonces a ver si me lo compran. Pero no porque sea un intercambio económico, sino porque se interesen por el asunto. Entonces yo me tengo que pegar, me tengo que ir a la mesa de los editores para que le hagan un hueco a Kasai, le hagan un hueco a la crisis del ébola. La crisis del ébola, yo ayer lo dije en el programa y lo voy a repetir porque igual algunos no estaban, ¿no? Pero para mí la crisis del ébola, y esto Pepe lo ha hablado muy bien muchas veces porque se le ocurrió, es el ejemplo paradigmático del desenfoque sobre una cuestión tan importante como la peor epidemia de ébola de la historia. En España costó venderla hasta que de repente se empiezan a ver afectados algunos de nuestros misioneros, o hay una enfermera que se contagia en un mal proceder médico en un hospital de Madrid.
pero es que el ébola se convierte en primera noticia porque hay un perro que hay que sacrificar, Excalibur. Entonces, hubo más periodistas en la puerta de la casa donde estaba Excalibur que periodistas cubriendo la crisis del ébola. Entonces... Españoles. Españoles me refiero, sí, sí, por supuesto. Porque afortunadamente en otros países no pasa lo mismo. Entonces, esto es una batalla de largo recorrido, pero yo sí que quiero lanzar un voto de confianza, ¿no? Es decir, hoy está Pepe, hoy está Gemma, y hay gente que vive ahí. Hace 20, 25 años había otra tribu, los Leguineche, Gervasio, Alfonso de Armada, etcétera, etcétera, que iban, hacían grandes reportajes, iban de manera episódica. Pero no había españoles viviendo en África permanentemente y currando y ofreciendo los temas como hay hoy. Y yo prefiero mirar por esa ventana y que, por ejemplo, 10 años después de la asistencia de Casa África, hay toda una red de periodistas africanos o periodistas españoles que estamos en África que no existía. O sea que la guerrita, aunque es a largo plazo, vamos ganando batallas. Coincidimos en que el momento es bueno en el sentido de que nosotros siempre decimos nunca se ha escrito tanto y tan bien de África en España, pero no sé si coincidiréis conmigo que hay aún mucho voluntarismo, muchos medios que no se pueden ganar la vida escribiendo de África. Bueno, yo es que no estoy de acuerdo con ese optimismo, siempre lo digo. El cupo africano siempre ha sido limitado. Antes, en nuestra generación anterior, teníamos a los que ha mencionado, Bru Rubira, Ramón Lobo, que son con los que hemos crecido, con los que nos interesa, hemos aprendido y entramos a través de ellos al continente, tuvimos esa gran suerte. Y ha cambiado un poquito las condiciones. Antes se hacían... viajaban en mejores condiciones, pero eran más paracaidistas, pasaban allí pues 2 semanas, 3 semanas y regresaban a España. No vivían allí, pero tenían más espacio en los medios, era otro tipo de reportaje que hoy, por ejemplo, ya no existe. Entonces, ahora ha cambiado un poquito la forma, pero siempre tenemos un tope, y el espacio sigue siendo muy limitado. No solo el espacio, sino también la calidad. Y cuando decíamos, bueno, esa dejadez informativa que se traduce en el poco respeto a los corresponsales, pero es que en el fondo no es falta de respeto a los corresponsales, porque cuando tú estás, yo me acuerdo, regresando de Dadaab, en la crisis de la hambruna en 2011, salía de hacer el reportaje y bueno, lo típico, se estropeó, es una carretera pues bastante peligrosa, se estropeó el coche. Y bueno, yo llamé para avisar que tardaría un poquito más en llegar probablemente y les conté la situación. Estoy en un lugar un poquito delicado, se ha estropeado el coche, no sabemos qué está pasando. Bueno, les conté un poquito la situación para avisar que el reportaje quizá llega un poquito más tarde. Y como si no hubieran oído absolutamente nada, me dijeron, oye, ostras, pues la verdad es que si lo pudieras mandar 2 horas antes mejor porque hoy estamos en cuadro. Y yo decía, eso ya no es que ya es que no tenga cero empatía con mi situación en particular, es que en realidad el reportaje que te estamos proponiendo, toda esa situación no te interesa mucho, porque no has llegado a hacer esa conexión con lo que es la realidad de Dadaab, ¿no? Y con qué es ese entorno. Y por eso yo siempre digo, hay como un límite cuando encuentras, y por eso es clave lo que comentabas, buscar. Yo siempre digo, somos un equipo, la gente de la redacción que está allí, la gente que estamos sobre el terreno, los periodistas locales, es una cadena, y es muy importante que todo fluya, porque a la que tú encuentras a un editor que está sensibilizado y que conoce un poquito la realidad africana, entonces los temas salen. Así que es como una fuerza, unir las fuerzas desde todos los eslabones de la cadena. Sin embargo, hablas de cupo, pero los tiempos ahora, Internet, los nuevos medios han transformado completamente el panorama. Es decir, ahora alguien puede hacer un blog y no ganarse la vida con ello, es decir, no monetizar su actividad, pero ser muy leído. Justo enganchando con eso que dices y con la pregunta anterior, ¿no? Quería aportar, ¿no? Que a mí me parece que también algo clave es el seguimiento de los temas, ¿no? Porque uno puede, en un momento puntual, hablar de un tema en concreto, estar allí, hacer una cobertura que pueda ser de 3 semanas, de un mes o de lo que sea, pero yo creo que estamos demasiado acostumbrados, o el periodismo está demasiado acostumbrado, bueno, pues ahora me voy a otra cosa mariposa, ¿no? Y ahí se queda. Y yo creo que lo que da valor añadido, lo que nos da valor añadido es la posibilidad de que, por ejemplo, Gemma lleve
largos años haciendo y siguiendo de cerca lo que está pasando en la República Democrática del Congo, ¿no? Probablemente no haya ningún otro periodista en España que tenga más autoridad para hablar de la República Democrática del Congo que ella, ¿no? Cuando llevas tiempo haciendo seguimiento de un solo tema o de un mismo tema, te va a dar una perspectiva que no va a tener jamás alguien que... Y eso solo se consigue, no necesariamente, por supuesto que el hecho de vivir allí, de estar cerca es muy importante, pero hoy en día tenemos herramientas tecnológicas y hay información que está circulando y lo que hay que hacer es estar encima de lo que pasa, ¿no? Es leer, estar informado, estar al día, porque yo creo que eso es clave, ¿no? Porque es que si no, al final seguimos condenados al fogonazo y al momento y a la información descontextualizada, ¿no? Pero yo creo que también es un problema, por entrar en esto, es un problema del periodismo español. Y lo decía nada más y nada menos que Gabriel García Márquez en un taller en La Granja. Somos excelentes disparadores de fuegos artificiales, hacemos unas crónicas del momento, de una guerra, de una crisis bastante brillante. Los reporteros españoles en ese sentido son buenos, del momento breaking news, ¿no? Pero luego el tema desaparece, es lo que dice Pepe, ¿no? Es decir, cuando Gemma vuelve a proponer otro reportaje sobre el Congo, el editor casi siempre va a decir, y eso me suena, eso ya lo hemos contado, no tiene ni idea de los matices, de cómo evoluciona el conflicto, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es un poco el gran problema que tenemos. Pero también yo vi a Pepe hace poco hacer un reportaje en Kolda, donde él hizo el libro de los invisibles de Kolda, del gran naufragio, ¿no? Pepe volvió 10 años después a Kolda a ver qué pasaba con los mismos personajes, a ver qué pasaba con el pueblo, a ver si del pueblo seguía saliendo gente. Y hay ejemplos positivos, ¿no? de seguimientos de casos, ¿no? Pero para mí el reto, hay una narrativa nueva estupenda, ya no es el papel, ya no tenemos que pensar en ocupar una página o media página en El País, porque de hecho se lee mucho más en internet que en papel, ¿no? El número de ejemplares de la venta impresa de periódicos en España está descendiendo a pasos agigantados, algunos auguran al final del papel, etcétera, etcétera. Hay internet, blog, un montón de caminos para llegar. Pero ¿qué le ponemos qué contenido servimos a esto? ¿Convertimos África y sus 54 realidades en parte de la agenda informativa? Es decir, nos interesamos un poco más por el día a día de lo que pasa y hacemos un seguimiento, o cada vez que Gemma tenga que hablar del Congo tiene que recordar otra vez todo el contexto de lo que es la peor guerra después de la Segunda Guerra Mundial, o Pepe cada vez que tenga que hablar de Gambia o de Senegal volver a recordar, bla, bla. ¿Entiendes? Esa es la gran cuestión. ¿Cómo incorporar la realidad africana, que es nuestra realidad, son nuestros vecinos, y que ocupe al menos la misma importancia que cualquier tiroteo entre dos adolescentes en Estados Unidos, que se convierte en noticia de primera y se interrumpe en programaciones en las radios y en las televisiones de España por cualquier cosa que pase en los Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos es más cercano a nosotros? ¿En qué sentido es más cercano que lo que le pasa a nuestros vecinos, ¿no? Y yo creo que yo igual soy un utópico, pero yo creo que hay que romper esa baraja. Y regresando un poquito al tema de las redes, a mí, por ejemplo, el formato me da absolutamente igual. Si tú tienes un buen tema y una buena historia, si sale en internet o en vídeo o en radio, con todo eso, con los formatos se puede jugar, pero sí me preocupa el rigor. Y las redes sociales y los blogs es un arma de doble filo, porque así como los medios tradicionales se puede criticar mucho, pero en principio es un equipo el que trabaja, no es alguien. O sea, hay una serie de filtros, una serie de controles, hay editores que te revisan. Uno solo es muy difícil que haga un buen trabajo, es decir, siempre es bien que te revisen tanto de tema de estilo como de contenido, que haya varias versiones. Es un trabajo siempre de equipo. Y claro, la cuestión de las redes y de los blogs deja eso absolutamente huérfano. Cada quien puede escribir lo que quiera, sea verdad o no. Y el problema de la honestidad, que en lo que se refiere al continente africano, información africano, es también un problema. Entonces, ¿cómo devolver? Vale, sí hay más espacios, pero ¿cómo controlamos que eso siga una ética y un rigor y sea información de calidad, ¿no? Es decir, no solo que haya más información, sino que sea buena. Me va bien para entrar otro tema del que les he escuchado hablar en alguna ocasión. ¿Cuánto de, no diría contaminada, pero influenciada está ahora mismo la información sobre África en España por las ONGs, por la capacidad de las ONGs? Porque al final la crisis de los medios hace que al final muchos de los
no ustedes que están viviendo en África, pero sí la gente que viaja a África lo acabe haciendo a través de ONGs, ¿cómo está condicionando esta realidad a la información que recibimos? Bueno, yo creo que hay zonas y conflictos a los que o tienes muchos recursos económicos y materiales, o es muy complicado llegar, ¿no? Llegar por tus propios medios necesitas, pues eso, pues tener el apoyo detrás de un medio, o es muy complicado, ¿no? Te vas a dejar la piel y la cartera, ¿no?, en el asunto. Entonces, una de las cosas que, al menos como freelance, yo percibo, ¿no?, desde allí, que está ocurriendo es que las ONGs, que son las ONGs o agencias de Naciones Unidas, o actores, digamos, del trabajo humanitario, desde luego son nuestros aliados casi siempre, ¿no?, porque nos permiten ese acceso, o porque nos dan información. Ellos tienen medios en el terreno. Bueno, yo no sé, por ejemplo, el trabajo de Médicos Sin Fronteras cuando el ébola, que fue brutal, o otros, ¿no?, que están trabajando en zonas como afectadas por el conflicto de Boko Haram, etc. Y como digo, casi siempre se convierten en aliados, ¿no?, del trabajo del periodista en terreno. Pero es verdad que me parece estar detectando, ¿no?, que como hace 50 años, muchas veces información que llegaba sobre África a España venía, pues, de la mano de, qué sé yo, de los misioneros o de la gente que estaba de la iglesia, que estaba allí. Hoy nos viene un poco a través de la mano, del filtro de las ONG, ¿no? Y eso me parece que plantea un problema, ¿no?, que plantea un debate en el que hace tiempo que ya están las propias ONG, ¿no?, y los periodistas, de si es lo correcto o no es lo correcto, de qué tipo de historias nos están contando o nos están mostrando para que contemos, ¿no? Porque a veces... Luego, claro, va a depender de la habilidad, del buen hacer del periodista, va a depender de qué ONG, porque hay ONGs que son más, digamos, dejan mucha más libertad que otras, que controlan más, etcétera. Pero sí que a veces, incluso yendo al extremo, digamos, he tenido la sensación, no sé si a ustedes les ha pasado, de que, y esto lo digo, bueno, con un poco de pudor, ¿no?, me ha parecido que campos de refugiados se han convertido en parques temáticos. Yo creo que lo ideal en el periodismo es ser independiente, no aceptar viajes financiados por nadie, ir a los sitios con tus propios medios y por tanto tener tus propios criterios y tu propia visión independiente de las cosas. Pero eso no existe. Salvo algunas agencias de noticias serias como Reuters, que lo tienen en sus principios, no aceptar viajes pagados, etcétera, etcétera, el resto de medios del planeta lo ponen. En lo que yo creo que no estamos siendo honestos los medios, en no poner que ese viaje ha sido financiado por, o no poner que en ese viaje ha sido facilitado por. Y en esos matices hay un montón de cosas, ¿no? Entonces se puede ver ONGs que te dejan total independencia y que te permiten acceder a zonas complicadas de la epidemia del ébola, que todos tuvimos ayuda de Médicos Sin Fronteras o de Save the Children, o dependiendo, ¿no?, del centro de atención que hubiera. O en el caso mío, que yo el viaje que inicio ahora, o voy con alguien empotrado, o tendría que ser un medio americano o británico con mucho dinero para pagar una escolta diaria de entre $1.000 y $1.500 al día de policías armados para que no te secuestren o no te pase nada, pagar, en fin, estamos hablando de una cobertura carísima. Y luego con las dificultades de tener que fichar a alguien que te ayude a moverte en el terreno, sobre todo si es la primera vez que vas. Entonces, las ONG en algún momento se convierten en facilitadores para determinados contextos. En lo que yo no estoy de acuerdo, y tiro un poco del argumento de Pepe, es que la información sobre África se convierta en una serie de publireportajes sobre la labor de cada ONG en cada campamento de refugiados o en cada país. Y en esto también las ONG son víctimas de la propia crisis. Como están desesperadas porque los fondos de la cooperación han sido los fondos públicos más recortados de España desde el inicio de la crisis, no hay política pública que haya sido más recortada, las ONGs tienen que recurrir a la financiación privada, a los socios, por eso ustedes ven cada vez más gente con los chalecos en la calle pidiéndole que se hagan socios y tal, y a la visibilidad de sus historias y de sus proyectos para que la gente vea lo que hacen para intentar captar fondos y seguir trabajando. Todo es lícito, el problema es el cómo, ¿no? El problema es el cómo desde mi punto de vista. Y yo preferiría no viajar con ninguna ONG y con ninguna empresa ni con ninguna institución. En la medida en que me lo facilite o me ayude a acceder a un contexto está bien, pero es verdad que hoy en día si uno se pone a hacer un análisis de la información que procede de África, la mayoría
está de alguna manera basada en el viaje o en el contexto o en los comunicados. Fíjate que, por ejemplo, ahora, con esto acabo y dejo a Gemma, la mayoría de los comunicados que nos llegan de muchas ONG sobre los proyectos que tienen en África vienen con vídeo, con foto, con testimonio. ¿Y para qué estamos los periodistas? Si me das todo, la supuesta realidad, que es tu realidad, la que tú me has vendido, y esto pasa también con las instituciones públicas, ¿no? Aquí el gobierno de Canarias o el ayuntamiento es que te envía todo y parece que, oye, que te lo ofrezco todo. No, tú me estás ofreciendo tu producto con tu forma de ver y bajo tu, digamos, tu matiz, ¿no? Tu prisma. Y yo quiero hacerlo por mí mismo, ¿no? Y ese es un poco el efecto perverso de ese intercambio de contenidos entre las ONGs que trabajan en África y los periodistas. Yo estaría alerta, como dice Pepe, de esto, ¿no? Hay buenas prácticas, pero hay muchas malas prácticas también. Yo creo que es muy peligroso. Yo personalmente no trabajo con ONGs, decido no viajar con ellas, las trato, por supuesto, como un agente más en el terreno, que es lo que son, pero el hecho de que la mayoría de periodismo sobre África esté vinculado a ONGs me parece muy problemático. Primero, porque condiciona absolutamente la visión que tenemos del continente, y segunda porque estamos dando una magnitud. A ver, como periodista uno tiene que dar voz a los diferentes agentes sobre el terreno, y no solo es monopolizar o concentrar toda la atención en un solo agente, sino que este agente además es externo, es una cosa que no es local, está allí para asistir en unas condiciones particulares, pero que al final estemos contando todo un continente a través del filtro, del prisma de unos agentes externos, es una deformación absoluta. Y claro, al final te están contando, a veces no se ponen los micros a extranjeros que están contando la situación en el país o la realidad en tal pueblo o en tal zona. Y estamos dejando de dar la voz, pues, a los académicos, a los intelectuales, a los emprendedores, a la gente normal, ¿no? que es la vida esa que existe y a la que pocas veces se accede. Y por eso tenemos a veces este imaginario, y por eso quizá interesa menos, porque es como, vale, es el refugiado, que el refugiado además prácticamente se le da la voz como para poner color al reportaje, a los datos que están dando, pues, estas ONGs, y que al final ellos tienen su trabajo y su mensaje a dar, pero acabamos siendo involuntariamente los portavoces, los altavoces de unas organizaciones que no pertenecen y no deberían pertenecer al lugar, ¿no? Que no son locales. Y a mí me preocupa mucho, porque es la mayoría de reportajes. Bien y pintado para el siguiente bloque que quería. Al fin y al cabo estás hablando de una mirada casi paternalista, ¿no? Tú llevas 10 años viviendo allí, te ha cambiado la manera de... Tú ya casi ves África con los ojos africanos. ¿Qué diferencias ves respecto a la mirada que sale de los medios desde aquí a la que tienes tú ya estando allí? Claro, por supuesto me ha cambiado. Yo no es que vea África desde allí, sino que yo veo el mundo, analizo el mundo desde allí. Entonces veo las relaciones que existen, pues, entre los europeos que llegan allí. Claro, yo ya estoy del otro lado, digamos. Y ves cómo son esas dinámicas, bueno, ya no solo de las ONGs, lo que generan. Por ejemplo, Goma, en el este del Congo, es un circo humanitario, y ves todo lo que ha generado eso en la economía local. Por ejemplo, tú ves productos en los pequeños supermercados, ves productos de Naciones Unidas, agua embotellada, arroz, harina, que se venden en los supermercados. Es decir, se está destruyendo, porque ellos llevan casi 20 años en el terreno, y hacen subir los precios. La máxima aspiración de un congoleño de Goma es trabajar para una de las agencias internacionales. Es decir, se está destrozando el tejido social local, y todas esas dinámicas, es decir, no por criticar, es decir,
entre las ONGs y agencias hay algunas que hacen un trabajo maravilloso y otras no, pero tenemos esa visión como que las ONGs son buenas, las misiones de paz son buenas y las milicias son malas, ¿no? Entonces la realidad es bastante más compleja que esa. Venimos de una historia cargada de desigualdad en el poder, de las relaciones entre Occidente y África, y esas dinámicas no solo las seguimos arrastrando, sino que son muy presentes, y tendríamos que empezar a preguntarnos, a ver, esa misión de paz, la misión de paz más grande del mundo, ¿no? que está en Congo, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo ha afectado a la realidad? Y no simplemente decir, es que como es una misión de paz, es una cosa buena, porque además tendemos a hacer un poco como las películas de cowboys, ¿no? Están los buenos y los malos, y es bastante más complejo. Pepe, ¿cómo te ha cambiado Sí te ha cambiado. Sí, no, por supuesto, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos es que asumir también pues las taras que uno trae, ¿no? Y los estereotipos a los que uno también en su momento se agarra o se agarró, ¿no? Por supuesto que me ha cambiado, ¿no? Muchísimo. El otro día estaba en YouTube, que es un pueblo del sur de Senegal, que había ido a hacer un reportaje sobre una fiesta, ¿no? Hablando de esto de lo cotidiano, ¿no? Que pues habían decidido por una cuestión mística celebrar una fiesta allí. Es un pueblo Yola, de la etnia Yola, y estaba yo reflexionando yendo para allá, porque además para llegar hay que coger llegar a Ziguinchor, luego coges un coche hasta un puente, luego coges una especie de canoa durante 45 minutos entre el río, en el manglar y tal, y claro, te da mucho tiempo a pensar, ¿no? Y iba yo pensando en esa imagen, porque cuando hablamos de Casamance, pues la tendencia es pensar, bueno, Casamance, en donde hay un conflicto independiente, es verdad que es un conflicto de baja intensidad, que lleva muchos años, pero bueno, es una guerra que sigue generando sufrimiento, sigue habiendo desplazados, sigue habiendo tensión, digamos, en la zona. Desde el exterior, Casamance es percibido, yo vivo en otra parte de Senegal, en Dakar, y incluso desde el interior de Senegal, desde el norte del país, Casamance es así, ahí donde los rebeldes y tal, la guerra. Y allí, bueno, pues vas y te encuentras pues eso, una fiesta maravillosa en el que la gente que han vivido ese conflicto, además YouTube fue un pueblo especialmente tocado por la guerra, todo el mundo tuvo que salir huyendo porque fue un pueblo ocupado por los rebeldes, luego el ejército intervino, en fin, hay una historia ahí. Pero incluso en ese contexto, la gente pues ha seguido viviendo, ha seguido tirando para adelante, han seguido cultivando, han seguido celebrando fiestas, se han peleado, se han reconciliado, y a mí ese es el tejido, digamos, que me interesa, y es ya no tanto que me haya cambiado la mirada, sino que el hecho de estar más cerca, ¿no? me obliga a cambiar las gafas, ¿no? Ya no tengo que ponerme las gafas de lejos, sino ponerme las gafas de cerca. Ahora con esto de la vista cansada me he familiarizado con este lenguaje. Te tienes que poner entonces las gafas de cerca, pues porque es otro acercamiento, ¿no? a la realidad, ¿no? Y a mí eso es lo que me fascina, ¿no? El contacto más cercano, más directo, que te permite ver matices, y como bien decía Gemma, no es blancos y negros, no es buenos y malos, ¿no? Hay gente que dentro del ser humano convive todo, ¿no? Al final, ¿no? Yo creo que en esa simplificación de los buenos blanquitos que vamos a África a salvar a los niños hambrientos o a resolver los conflictos, hay muchos prejuicios negativos, y no solo los lectores, los oyentes, los televidentes, los periodistas también los hemos tenido y hemos tenido que evolucionar, ¿no? A mí hay dos momentos de muchas batallas que a mí me derrumbaron estereotipos, ¿no? Uno fue la hambruna de 2011 de Somalia, la primera hambruna de este siglo. Venían los sistemas de alerta temprana de Naciones Unidas, las ONG, todo el mundo diciendo que viene el lobo, que viene el lobo. Tú recordarás, un año antes, por la sequía, y al final murieron 247.000 niños, ¿no? Y cuando en julio de 2011 fuimos por allí, a unos cuantos periodistas y tal, claro, era mi primera hambruna, yo había cubierto muchas crisis alimentarias en el Sahel, todas, Níger, Burkina, bueno, en fin, 40.000. Había visto muchos centros de niños en estado agudo, con nutrición severa aguda. Había visto muchas realidades de estas complicadas, pero nunca había visto tal cantidad de niños en esos hospitales de Dadaab, en el mayor campo de refugiados del mundo, en la frontera y tal. Entonces uno llega pensando, cuando la ONU declara la hambruna oficialmente y tal, piensa, aquí debe estar todo el mundo ayudando, debe estar todas las agencias de la ONU, debe estar todas
todos los blanquitos estos héroes deben estar aquí. Y no, era personal local. Eran los propios somalíes, los kenianos, los que estaban ahí sacando adelante a sus compañeros, a sus familias, a su gente, ¿no? Y ahí te da una bofetada y dices, eres un tonto, ¿no? O sea, ¿te crees todavía estos cuentos que te venden, ¿no? Este tipo de informaciones desde aquí. Y en el ébola fue igual. En el ébola hubo tal movilización también de captación de fondos de ONG, de agencias de la ONU y tal, y llegabas a los pueblos y sí, Médicos Sin Fronteras es verdad que movilizó mucha gente y es un buen ejemplo, pero otras tantas organizaciones los que curraban, y recordemos que las primeras víctimas de la epidemia del ébola fueron los sanitarios africanos que se enfrentaron a la epidemia, ¿no? Entonces, los propios periodistas a veces tenemos que pegarnos una sacudida para quitarnos esos prejuicios de encima, ¿no? Me estaba acordando que justamente en cuestión de refugiados, el año pasado, sí, creo que era el año pasado que estaba en Congo, en la frontera con Burundi, y me quedaba, pues claro, Congo es generador de refugiados y también los acoge. Y en ese momento Burundi sigue bastante delicado y ya estaban llegando muchos burundeses. Entonces estaba en una casa con una mujer, porque la mayoría de gente que acoge refugiados son familias, algunos porque tienen parientes o primos, o otros porque simplemente cruzan el río, porque en este caso la frontera es un río, y les acogen, pues desde un sentimiento humano, y son familias, son gente particular. Y lo curioso es que esa persona, Janet, decía, nosotros fuimos refugiados hace unos años, cruzamos la frontera hasta Burundi y ellos nos acogieron a nosotros. Ahora es su día, los vamos a acoger, y no solo por eso, sino porque sabemos que probablemente vamos a tener que volver a huir. Y bueno, y veías ese intercambio y ahí no había ni agencia, ni ayuda humanitaria, ni nada. Es decir, que no son solo ese complejo del blanco salvador que tenemos, es una condición muy bonita, humana, que no solo sale de los blancos, obviamente, ¿no? Y toda esa parte sale muy poco. O sea, familias locales acogiendo a sus vecinos, aparece muy poco. Hay un documental que les recomiendo que se llama Enjoy Poverty, que es toda una sacudida a este tipo de estereotipos, ¿no? No sé si lo han visto, que es súper crítico con la labor de algunas de las ONGs que hemos descrito y con otras agencias de la ONU, y está rodado básicamente en la República Democrática del Congo, recorriendo algunos de los campos de desplazados, ¿no? Gente que está viviendo... Si lo pueden encontrar, está en internet, Enjoy Poverty. Van a pensar mucho sobre esto. Hay también una serie keniana, que no me acuerdo del nombre y que aún no he podido ver, pero que trata sobre el mundo de las ONGs. De los cooperantes. De los cooperantes. Que, bueno, he visto el tráiler y tiene muy buena pinta. Muy divertida. Pero... a mí hay una cosa también, ya nosotros aquí nos vamos saltando el guión, ¿no? No, maravilloso. Tú te gobiernas solo. Pues. Para adelante. Y es porque al final los refugiados son una consecuencia de algo, ¿no? Y yo creo que si nosotros tenemos una responsabilidad, es la de trasladar los porqués, ¿no? De contar qué es lo que ha pasado, ¿no? Para que se produzcan esos refugiados, ¿no? Y yo veo, precisamente antes hablaba, ¿no? Con unas palabras que, bueno, pues quizás unas expresiones un poco duras, ¿no? Pero veo como esta quizás banalización de la información sobre el refugiado, etcétera, porque no estamos contando lo que pasó antes, ¿no? lo que ha provocado, ¿no? que se convierta en refugiado. Y eso, lo que ocurre es que conlleva mucho esfuerzo, ¿no? Porque contar una crisis como la de Nigeria, la del noreste de Nigeria, conlleva un esfuerzo, ¿no? Porque no es que Boko Haram... ¿Qué está pasando con Boko Haram? Boko Haram cuenta con la complicidad de mucha gente de allí, o sea, esto es así. Pero esto no es porque la gente del noreste de Nigeria sean unos fanáticos religiosos y estén encantados con tener un Kalashnikov. Ahí tiene que ver la pobreza, tiene que ver el abandono por parte del gobierno de Nigeria durante largos años de amplísimas zonas del territorio, con problemas que tienen que ver con la educación, con la sanidad, con los ajustes estructurales, con la estructura del propio Estado de Nigeria. Con lo cual, eso implica un esfuerzo. Y yo creo que esa es la responsabilidad. Si tenemos una responsabilidad es esa, ¿no? Pero fíjate que ahora los medios de comunicación, en España particularmente, ponen mucho más énfasis en decir nuestros rescatadores, nuestros héroes están sacando gente del Mediterráneo. Y no hablamos de quién es el rescatado. Hablamos continuamente de una competencia ahora en las redes sociales. Soy el más guay, rescatado 800 hoy. Y Europa es mala.
hoy he hecho esto y ha nacido un niño gordo, que está bien, es maravilloso lo que están haciendo las ONG, porque recordemos que lo hacen porque los estados no están cumpliendo su obligación de salvamento. Pero basta, ¿no? Basta de mirarnos el ombligo y que seamos nosotros los héroes. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué vienen los nigerianos? ¿Por qué es la primera nacionalidad, el número más importante de gente rescatada en el Mediterráneo en los últimos años? ¿Cuánta gente de aquí ha ido a Nigeria? Poquito, a contar la realidad. Y sin embargo, pues hablamos de Nigeria con episodios como hashtag de las niñas de Chibok, de Bring Back Our Girls. De repente todos descubrimos Boko Haram, todos es cool, se hacen fotos con la pancarta, líderes de opinión, periodistas y tal. Y luego ibas a pelear con que había una novedad y no te daban paso en el boletín o en el programa, la misma persona que se había hecho una foto con el hashtag de Bring Back Our Girls, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Eritrea? ¿Qué pasa con Somalia? Octubre de 2013, Lampedusa, 400 ataúdes en el hangar de Lampedusa. El mayor naufragio en cuanto a número de cadáveres recuperados. Y de repente es que son somalíes y eritreos. Y la mayoría de los medios de comunicación no eran capaces de destripar el contexto más allá de los tópicos, ¿no? Joder, pues 2 años después de la hambruna, con la complicación del conflicto, etcétera, etcétera, pues tendrán motivo los somalíes para moverse, ¿no? Y eso te lo da, ese contexto te lo da la gente que pisa el terreno, que lo conoce, que hace un seguimiento de las historias. Yo creo que es clave lo que dice Pepe, es decir, los refugiados y los inmigrantes, que es lo que más nos interesa por el ombliguismo europeo, cuando empiezan a llegar sobre todo a Centro Europa, no nacen en las barcas de rescate de las ONG, no surgen ahí, no surgen en nuestras playas cuando llegan, surgen en su sitio, unos refugiados desde el día 1 que deja su casa, primero desplazados internos, luego pasa a otro país y una mínima cantidad de gente acaba llegando a Europa, ¿no? Y sin embargo el enfoque mediático creo que es muy injusto con esto, ¿no? Que creo que además las cifras no pueden llegar si la gente está ciega, sino si son nombres extraños de lugares extraños al que ni siquiera le ponen una imagen, ¿no? Por eso yo creo que en los conflictos, porque también hay que contarlos, y bien no solo eso, pero también hay que contarlos, es agarrar a la gente y pasearlos por Gao, pasearlos por Tombuctú y ver qué está sucediendo. Y no son solo los disparos y los tiros y las batallas, sino es ver a Kader, el periodista local de allí, que cada día pues se cruzaba, buscaba la gasolina para poder hacer su emisión de radio y hacer el informativo. Es hablar con los imams, que los imams, ellos se reunieron y plantaron cara a los yihadistas y hablaron con ellos y les dijeron: ¿qué hacéis aquí? Nosotros somos imams, ¿qué habéis venido a predicar si nosotros ya estamos convertidos, ¿no? Y todas esas tipos de historias, y cuando entraron los tuaregs, es decir, pasear un poquito la gente, porque entonces a la próxima vez que vuelva a salir una cifra o que se hable de Gao, la gente ya se lo imagina, ya se ha trasladado allí y puede conectar mucho mejor. Si no, vamos diciendo nombres extraños de sitios extraños y unas cifras que no acaban de significar nada, ¿no? Y se diluye el impacto, se diluye la conexión. También que ni pintado. Siempre estamos dando en el blanco. Es que es maravilloso. ¿De qué, obviamente, de qué no estamos hablando? Es decir, ¿qué nos estamos dejando de contextualizar? Supongo que hay 54 países, 54.000 cosas en cada país de lo que les gustaría hablar y contar, pero ¿qué tendrían ganas ahora de contar y no se está contando? Muchas cosas. A mí me gustaría contar lo que está sucediendo ahora en Costa de Marfil, en República Centroafricana, por ejemplo. Yo quisiera ir a encontrar precisamente a unos refugiados a los que acompañé creo que hace ya 3 años, ¿no? Hace 3 años yo les vi cómo el barrio se destrozaba y cómo iban hacia el norte y los dejaron allí en Chad. Yo quisiera ir a volver a saber qué ha pasado con ellos. Algunos de los jóvenes que viajaban en ese convoy decían que iban a regresar para hacer venganza. ¿Qué ha pasado con los viejos, con las mujeres, con los jóvenes, ¿no? Ese tipo de historias de seguimiento, que es las que cuesta más, por mencionar algunas solo. Más que de qué no estamos hablando, porque, bueno, yo creo que sí que estamos hablando un poquito, pero sí que me gustaría que habláramos más de los africanos que luchan para que las cosas cambien. De la gente que, no de los que se van, que es importante hablar de los que se van y de las razones, pero hablar de los que se quedan.
de los que trabajan en el barrio, en los pueblos, mujeres, muchas de ellas. Ahora, por ejemplo, estuve en Gambia y fue impresionante entrevistar a Fatoumata Yaguará, que es una mujer que hace 1 año y medio estaba en la cárcel en las cárceles de Yaya Jammeh en Banjul, había sido abusada sexualmente, torturada, golpeada casi hasta la muerte, y que hoy es diputada y miembro del Parlamento Panafricano, ¿no? De esa gente, ¿no? que hoy ella está trabajando para crear una nueva ley de prensa y para reforzar la seguridad, y lo ves, es un patrón que se repite en muchos países, ¿no? Africanos que cada vez tienen las cosas más claras, que cada vez tienen más ganas de pelear en contra de sus propios gobiernos, que cuando les impiden, en fin, tener libertad o tener educación o tener sanidad, y están peleando. Es que igual que peleamos aquí, ahí hay muchísima gente que está peleando, ¿no? Y a mí me gustaría, ya te digo, que eso saliera más. Yo soy mucho menos optimista, ¿no? Es decir, es que ni siquiera hablamos de que África tiene ahora mismo 3 países sufriendo las 3 peores crisis humanitarias, junto con Yemen sería el 4º, en el mundo. Y no contamos lo que está pasando en Sudán del Sur, en República, bueno, en este caso, Sudán del Sur está la hambruna declarada, no sé cuánta gente lo sabe, pero está declarada oficialmente, la segunda de este siglo. Tenemos la situación de Nigeria, tenemos la situación de Somalia, y bueno, la 4ª gran crisis sería Yemen, pero eso es donde están los medios de comunicación españoles. Salvo esfuerzos de gente como ellos que se van y lo venden y lo pelean, no hay un interés por contar ni siquiera eso. Estamos hablando de 30 millones de niños en 4 países que se están enfrentando al hambre hoy y que se van a ir a la cama hoy con hambre, o a lo mejor no van a vivir muchos de ellos a finalizar el año. Entonces, si ni siquiera eso, que vale, bebe del tópico, pero es que el tópico hoy es grave y tiene unas causas concretas, esas crisis, ¿no? Si ni siquiera explicamos eso, y lo digo desde un medio generalista que está en Madrid y del que tiene que pelear para que se hable de esto. Ya no aspiro a que un atentado en Mogadiscio sea igual contado que un atentado en Bruselas, ya no aspiro a que se hable de la riqueza cultural africana en la misma medida que cualquier artista latino que pasa por aquí, que se hace 40 entrevistas. Es decir, esta mañana ponía un ejemplo, ¿no? No sé cuántos de ustedes saben que Salif Keita viene la semana que viene a Madrid. Salif Keita es uno de las grandes voces de la música mundial, no de Mali, mundial. Y prácticamente no hay entrevistas, nadie lo publicita, etcétera, etcétera. Y hay un grupo de gente movilizada que va a llenar los conciertos del Botánico en Madrid la semana que viene y la gente irá, pero no hay ni siquiera un tratamiento justo. O sea, ya no mejor ni peor, no es que África debería ser puesta en valor, ni siquiera con esa visión de equilibrar, ¿no?, tantos años de olvido. Es que ni siquiera hay una visión justa de lo que sucede, de lo malo, de lo bueno, de la cotidianidad que ellos intentan trasladar cada día, ¿no? Y el momento... Esto le viene al pelo para... Sí. Está todo súper preparado. Hemos estado ensayando una semana, es maravilloso. El momento ahora, del continente, yo no sé, obviamente nuestra labor aquí como Casa África tira mucho por también fomentar esa mirada positiva, es decir, oye, vamos a descubrir la cantidad de cosas maravillosas que están pasando. Pero el momento ahora, con diversas crisis, ¿es para ser optimista o no? A mí es que me da un poco de repelús lo del afrooptimismo y el afropesimismo. Y el África en positivo, el África bella. Mira, me parece que es caer en el mismo prejuicio. Yo creo que hay lugares en donde no se puede ser optimista. Ahora hablábamos del Sahel, ¿no? Yo creo que el Sahel en este momento es una coctelera de violencias que tienen que ver con problemas étnicos, con yihadismo, una interpretación radical del Islam que ha penetrado, que está ahí, es indudable. Lo ves en Mauritania, lo ves en Níger, lo ves en Mali, que tienen que ver con estados débiles que han permitido por acción o por omisión que se produzcan todo tipo de tráficos ilegales, de drogas, de armas, de personas. Es el lugar de paso de los inmigrantes, el cambio climático, el avance del desierto. Quiero decir, hay un montón de elementos que hacen que yo creo que el Sahel no sea un lugar de muchas buenas noticias.
Pero sin embargo hay otros lugares de África en donde sí que quizás haya razones para ser más optimista, ¿no? Entonces, una vez más, no podemos tratarlo como una unidad, ¿no? Tenemos que bajar el prisma y ponernos las gafas esas de cerca para intentar comprender como los fenómenos en cada lugar, ¿no? No sé qué piensas. Sí, bueno, yo diría ni afrooptimismo ni afropesimismo, afrorealismo, o sea, empezaría a mirar un poquito más a fondo y de forma más madura, como comenta Pepe, tú si eliges Tombuctú, pues en Tombuctú yo tuve la suerte de estar ahí en el Festival del Desierto, un acontecimiento precioso en el que llegaban tuaregs de toda la región, de todo el desierto, llegaban en sus camellos y eran 3 días de música, de conciertos, de batallas de sables, de el camello más bello, el más rápido. Era un acontecimiento cultural espectacular, precioso. Eso ya no existe, por todo lo que sabemos, ni el festival, ni muchas cosas más. Entonces, hablar de optimismo en Tombuctú, no. Hablar de optimismo en Abidjan, por ejemplo, sí, pues en 2010 también estaba el país dividido, salieron los tanques a la calle, teníamos muertos por la calle, ahora puedes circular tranquilamente, te puedes ir a los maquis hasta tarde, a los maquis o las terracitas hasta tarde, es decir, allí optimismo, sí, que bueno, tampoco no sé si va a durar mucho, pero sí, entonces realmente depende de no existe afro nada. Claro, es eso. Si miras los acontecimientos recientes en Banjul, en Gambia, en Dakar, en Senegal, en Ouagadougou, en Burkina o en Túnez, dice, ostras, pues hay elementos para pensar que las sociedades africanas dan lecciones que deberíamos incluso nosotros aprender, ¿no? Porque se supone que nosotros somos la cuna con este ombliguismo, la cuna de los derechos humanos, de la política, etcétera, etcétera, y resulta que los que están cambiando y haciendo cambiar sus realidades son más los jóvenes africanos en sus sociedades que nuestros jóvenes y lo que estamos asistiendo en Europa en los últimos tiempos. Entonces, uno mira a Mozambique y hay muchas más mujeres en el Parlamento que las mujeres que hay en el Parlamento español, y hay muchas más ministras. Y uno mira a Sudáfrica y nos dan 40 vueltas en vanguardia cultural en muchos ámbitos. ¿Qué tiene que ver Sudáfrica con el Sahel? ¿O qué tiene que ver Mozambique con lo que pasa en Costa de Marfil, ¿no? Otra vez tenemos que poner atención a lo que se cuenta, a lo que no se cuenta. Lo que sí, yo insisto en esto que he interrumpido a Pepe antes, lo que sí me molesta un poco, hay dos tendencias en esto del periodismo que se simplifican mucho, ¿no? La negativa, que es el hambre, la guerra, etcétera, etcétera, que es la costelera fácil, y luego hay una nueva moda en los últimos tiempos que es qué bonita es África, ¿no? Yo soy reportero y qué bonita es África, qué atardecer, este niño con la camiseta del Barça, Atlético de Madrid, pero... Los niños siempre sonríen. Los niños siempre sonríen, es que son... No, o sea, normalicemos esto, no me vendas la moto, en este sentido, es decir... Habla de lo que sucede, que es tu función como periodista, cuenta las cosas. Está muy bien fomentar el conocimiento de África, que la gente viaje a África, que la gente se vaya de vacaciones, hablar de los viajes, hablar de otras realidades, etcétera, etcétera. Pero yo pondría un ojo con vender esta simplificación, ¿no? Este rollo de las redes sociales, de ser guay, cool y solidario y tal, que me parece que está filtrándose mucho en muchos discursos de periodistas y de reporteros que hablan de África, ¿no? Que esta dicotomía al final muestra un poco lo infantil Claro. que es nuestra mirada hacia el continente. Venga, una más, simplemente... ¿Te viene bien ahora? No, es igual, pero... Una cosa rápida, ¿qué esperáis del periodismo sobre África? Una cosa, un deseo. Y damos paso a preguntas. Yo que me paguen un pastón por cada reportaje. Claro, ¿para qué preguntas? No, no sé, quizás la palabra pueda ser respeto, ¿no? Pero como hay que tener con los seres humanos, ¿no? Con la gente, con el otro, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Con el tema de inmigración, que hemos hablado mogollón, y es algo que no me cansaré de decir, ¿no? Me parece que estamos faltando al respeto a la gente que llega, ¿no? Porque los estamos tratando, en fin, no de la manera correcta, ¿no? Y con el periodismo y con la información, pues yo creo que hacer contexto, contar las cosas como son, no hacer una diferencia, ¿no? Yo creo que no es periodismo y África, ¿no? Sino periodismo, ¿no? O sea, si vamos a contar algo, pues vamos a contarlo bien.
que se pueda hacer eso. Aparte del pastor. Sí, bueno, ya. rigor y honestidad. No, la verdad es que con eso ya creo que avanzaríamos mucho. Aparte de eso, del sentido común, si me dices un deseo, a mí me encantaría que la gente que informara de África fueran los africanos y que fuera un senegalés que hable castellano y que fuera nuestro corresponsal de la cadena SER o un colaborador en Johannesburgo que sea un tipo de Sudáfrica o un tipo de la zona que conoce mejor que yo y que cualquier paracaidista como yo, que vamos unos días de vez en cuando o con frecuencia, con más o menos frecuencia a África, que fueran ellos los que me lo contaran, porque estoy seguro que la información sería mucho mejor. Seguramente es un deseo que será de difícil cumplimiento, pero en el caso de contextos informativos con los que tenemos más relación, por ejemplo Marruecos, aunque no lo suficiente, pero está ahí, hay ya periodistas marroquíes que informan para medios españoles. Y se nota que es mucho mejor, porque conocen mucho mejor la realidad de sus países y las claves y los contextos, ¿no? No digo que no sea necesario que sigamos teniendo reporteros en África y también con nuestros contextos conocemos mejor a nuestros lectores que lo puede conocer a lo mejor un chico de allí, ¿no? Pero creo que hay que apostar más por eso, ¿no? Porque el relato informativo esté más construido por los protagonistas del día a día de sus países, yo creo, ¿no? Muy bien. ¿Quién se anima? ¿Preguntas? Ahí, Naya. ¿Tenemos micro? Naya, tú conoces YouTube seguro, ¿no? Sí, ahora ya está ahí, mira. Me pinta que va... Está bien, que así quedas grabado. Hola a todo el mundo y mi pregunta es muy sencilla y respecto a lo que acaban de decir hace poco, que es, por ejemplo, que mucha información se han cogido o han podido hacer gracias a la ayuda de los ONG o cosas así que han dejado, digamos, el acceso para poder informar. Pero ahí tengo algunas dudas personalmente, porque siempre suelo decir yo, a quien le prestan ojos vas a mirar donde quieren. Vale. Entonces, claro, de ahí viene mi duda sobre, digamos, lo que informan los periodistas sobre el continente en general. Porque, como bien dicen ustedes, esas ONGs muchas veces tienen su propio prisma. Y de otro lado, dicen ustedes mismos, para tener la información exacta, hay veces hace falta financiamiento, de financiaciones. Y también esas financiaciones que dan no es algo, digamos, a su propia, digamos, intereses y poder informar a lo que le interesa. De ahí tengo mis dudas sobre, digamos, ese periodismo, digamos, sobre el continente africano. Y no es mala idea lo que dicen ustedes sobre, digamos, periodistas del mismo lugar para poder informar, conocer más la realidad. Gracias. Es evidente que las ONG financian viajes de prensa para su propia difusión, ¿no? Pero aquí, o sea, tampoco quiero ser injusto, ¿no? O con las ONG, porque igual que las instituciones, etcétera, etcétera, todos fomentan, digamos, el conocimiento de sus proyectos, ¿no? Y es necesario. Pero fíjate hasta qué punto estamos haciéndolo mal los periodistas, que tiene que ser la Unión Europea la que en sus subvenciones a las ONG incluya una cláusula que diga que el proyecto tiene que ser visible en los medios de comunicación. Y parte del dinero que da ECHO, que es la Comisión Europea, la agencia humanitaria más importante del mundo con la agencia Yankee, parte de los presupuestos incluyen siempre una parte de visibilización de los proyectos, que me parece bien, porque se tiene que conocer lo que hace y lo que se hace con el dinero público de la Unión Europea y de los Estados para ayudar o de alguna manera intentar contribuir al desarrollo de los países. Pero es que los periodistas no vamos por nuestra cuenta a contar la realidad de esos países, tienen que ser las ONG, en la mayoría de los casos, a los que están aquí en Europa, los que lleven a estos periodistas a estas realidades, ¿no? Ese es el problema, que las ONG o que la Unión Europea se tengan que gastar dinero o tengan que destinar una parte muy pequeña, pero tengan que hacerlo a llevar a periodistas y no a simplemente hacer su trabajo y que los periodistas por nuestra cuenta contemos eso, ¿no? Claro, yo añadiría, digamos, que el problema no es tanto que Acción contra el Hambre, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras o cualquier otra ONG trate de visibilizar los problemas que hay, sino que eso sea el 80, o como decía Gemma, el 80% de la información sobre África, porque entonces estamos ocultando todas otras realidades, ¿no? O sea, a mí no me parece que sea un problema en sí mismo el hecho de que las ONGs hagan su trabajo, ¿no? En sí mismo no me parece un problema. Pero si resulta que ese es el relato informativo sobre África, ahí sí que tenemos un problema. Y además que es lícito que ellos quieran visibilizar,
pero nosotros debemos estar en la posición como periodistas de desde fuera decidir si ese proyecto vale la pena contarlo o no. No estar condicionados porque, claro, como nos pagan el viaje, entonces vamos a contar ese proyecto. Porque entonces es otra dinámica que ya se va un poquito más para el marketing. No es periodismo, es otra cosa. Entonces, por eso es importante ser independiente, para poder observarlo desde un punto de vista periodístico. Y punto, ¿vale la pena o no vale la pena contarlo? ¿Qué es lo más importante de manera lo más objetiva que se pueda, ¿no? Pero fíjate que luego en eso también hay cierta trampa, ¿no? Ahora Pepe se va a ir a Mauritania a cubrir una zona de desnutrición crónica, donde siempre hay hambre, y donde en el periodo del Sudur, que es esta época, ya no hay, se les acabó la cosecha de la temporada pasada, ahora tienen que cultivar, intentar plantar, los que tengan semillas, en muchos casos por la sequía ya no tienen animales, se les ha muerto, lo han tenido que vender, están comiendo con suerte una vez al día, y esto lo hemos contado varias veces, ¿no? Vayas con una ONG o no, ¿cómo cuentas esto otra vez? ¿Y cómo lo haces interesante para que ustedes o cualquier lector se sensibilicen o piensen que está pasando esto aquí al lado? Porque esto está pasando no en República Democrática del Congo, estamos hablando de 700, 800 kilómetros al sur de aquí, ¿no? Entonces, yo que me voy a Somalia en las próximas horas y tal, lo pienso, digo, he estado en muchos centros de nutrición, he puesto muchas veces el sonido de los centros de nutrición, del médico, de la mamá, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo cuentas? ¿No? Y muchas veces tengo estos problemas para trabajar, porque me lo planteo, y no voy a hacer un formulario, ¿no? Que es el sota caballo rey de describir un centro nutricional, hablar con una madre y tal, sino cómo contarlo para que esto llegue. Porque en general, lo que decían ustedes también, si tenemos más información que nunca, ¿por qué no hay otro tipo de sensibilidad? Ha ido surgiendo gracias a instituciones como Casa África, gracias a discursos culturales, relatos culturales como Antonio Lozano, que está por aquí, que le mando un saludo. Vamos acercándonos en muchos ámbitos, pero esto yo creo que sigue siendo, o sigue llegando a un microcosmos de la sociedad, ¿no? Gente sensibilizada, como ustedes que están aquí, gente que participa en ONGs, en la sociedad civil, etcétera, etcétera, pero África en sus diversos matices no es un tema de agenda para la sociedad europea ni para la española, desde mi punto de vista, lo que debería ser. Claro, yo es que me estaba acordando de una historia, porque a veces, sinceramente, no acabo de entender el por qué no tienen espacio esas historias, ¿no? Yo creo que era en 2013, bueno, da igual el año, creo que era en 2013, crucé Níger desde Niamey hasta Arlit, donde, como sabéis, hay la mina más grande de uranio que alimenta toda Francia. Yo ese viaje lo hice, como os digo, yo no viajo con ONGs, así que lo hice con los contactillos nigerinos, me iban poniendo en contacto con gente que viajaba. El primer trozo hasta Agadez lo hice con un comerciante. Y de Agadez hasta Arlit me encontré con un grupo de mineros que se habían pasado un mes de vacaciones y estaban regresando. Viajé con ellos. Ahí me encontré con un tuareg que era líder de la sociedad civil. Al bajar bajé con él. Es decir, y todo este viaje, que por supuesto no habría sido muy distinto si hubiera ido con un grupo, con una ONG, esta historia nunca en España nunca tuvo lugar, porque se necesitan las cifras de los afectados. Arlit es una ciudad minera muy dura, en pleno desierto, hay unas condiciones terribles, pero todo eso me lo contaban los propios mineros, los comerciantes, la gente de allí. Esto se publicó en Sudáfrica, esto me lo pidió, era una investigación por un foro de periodistas africanos. Pero en España no entraba, ¿no?, dentro de ese imaginario de los trabajadores de las minas que sufren, que tiene X años y estas son las condiciones de trabajo, ¿no? Y a mí, objetivamente, me parece, además que como el viaje fue fascinante y cada personaje tenía su propia historia, y periodísticamente, ya no lo digo, periodísticamente me parecía muchísimo más rica que hacer un trayecto con una ONG, apuntar los 4 datos y volver a bajar, ¿no? Y por eso que a veces decir, ¿cómo lo ves, ¿no?, desde allí? A veces a mí me sorprende, ya no me sorprende lo que veo allí, sino me sorprende lo que veo aquí. ¿Cómo son las reacciones? ¿Por qué periodísticamente estamos ¿no? ¿Por qué no queremos contar las historias más
más completas, sean de África, de Asia o de Latinoamérica, da igual, ¿no? Un poquito más bueno, volver al reporterismo clásico. No es un tema, no entra también ahí toda esta dinámica ahora de los medios de pocos reportajes en profundidad, o lo que llaman la dictadura del clic, ¿no? Noticias cortas de rápido consumo, ahí es complicado contextualizar mucho, ¿no? Hombre, es que ahora, no sé, entras en las redacciones de los periódicos y lo que ves es un plasma con gráficos de visitas a noticias, etiquetas de Twitter y, ¿no? Yo creo que ahí, pues sí. Y luego entras en la home de muchos medios de comunicación y ves noticias en los que en los titulares, pues si pones la palabra sexo, sabes que vas a tener no sé cuántas visitas. O si cosas del buen comer, o qué sé yo, estas cosas que bueno, que son muy leídas y muy visitadas, ¿no? Pero yo creo que es que el periodismo es algo más, ¿no? El periodismo tiene que ser un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Y un ejercicio de contar el mundo, porque si no, ¿para qué, no? Si no, o sea, si no hay gente que sea capaz de ir a los sitios, de traducir las realidades, cuando digo traducir me refiero buscar la manera de contarla que sea asequible o accesible para la mayoría de la gente y tal. Entonces es que apaga la luz y vámonos, ¿no? Pero sí que es verdad que no es un momento, creo que las historias de largo recorrido, los seguimientos de temas a lo largo del tiempo, desgraciadamente no se está apostando por ellos, ¿no? Y lo que vemos es una vez más, pues eso, pues fundaciones, filántropos, yo qué sé, Soros y otros, Gates, etcétera. Está financiando Claro. la gran parte de los reportajes largos que se están publicando Claro. en España de forma directa o indirecta. Entonces son ellos, ¿no? los que lo están financiando, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que tú entras ahora en la home de los grandes medios, ponga el que quiera, y les reto que cuente cuántas son noticias y cuántas no. Y la mayoría serán el pica pica, que le llaman, ¿no? Es decir, ¿sabes lo que le pasó a fulanito en esta imagen? ¿No? Que son titulares que no existen. O cómo hacer el filete para que no sangre. ¿Para qué sirve el bolsillo Levi's que tiene tu pantalón? Tal. Y eso está hoy en la home, pero es que lo pueden comprobar ahora mismo. La cantidad de no noticias, yo cada mañana lo hago últimamente, soy un poco masoquista, y como tengo que ver todos los periódicos mientras desayuno, digo, 1, 2, 3, las cuento, digo, venga, 15 o 4, ¿no? O 20, 10. Pero es que lo cuento cada mañana. Y luego esas máquinas diabólicas que tenemos en las redacciones. Tenemos ahí unos plasmas delante de los editores de la web, donde uno ve en todo momento la gráfica de qué noticia va funcionando, cuántos clics llevan, etcétera, etcétera. Y entonces, aquel oficio que nos enseñaron, que se basa en unos criterios periodísticos, humanísticos, sociales, políticos, de interés, ya no existe ese tablero de ajedrez. El tablero es el clic. Y uno puede lanzar un reportaje maravilloso desde Kenema, desde Goma, desde Masísimo, eso, o desde Mogadiscio, pero te lo ponen un rato y como no tenga los clics que necesitan durante lo que ellos consideren, desaparece o vete a buscarlo en el fondo del mar de la página web, ¿no? Entonces, ese es el problema, no nos estamos moviendo por criterios periodísticos, si es que queda algo de eso en algunas redacciones, ¿no? O sea, nos estamos moviendo por otros criterios. Entonces, si al final esto se convierte otra vez en un juego de datos, yo sé a ciencia cierta que hay muchos medios grandes que, y esto les invito a que lo comprueben, los últimos 10 días del mes, cuando no llevan las visitas de media que llevan, van al pica pica a saco. Y verán que en los últimos 5 o 10 días de cada mes se incrementan este tipo de no noticias, este tipo de cosas absurdas en los medios de comunicación. O sea, hay un problema. Para cuadrar las cuentas del mes. Para que suban los datos, claro. Para mantener la media de clic para los anunciantes, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que la crisis económica y la crisis económica de los medios de comunicación han tapado la crisis periodística, la crisis de criterio que tienen los medios de comunicación, en particular en España. Los grandes medios han dejado de ser creíbles, la gente ya no se fía de los grandes medios. Los resultados de las elecciones en buena medida apuntan a que la gente tiene sus propios prescriptores, forma de informarse, etcétera, etcétera. Se discute la relación de las grandes corporaciones económicas con esos grandes medios, etcétera, etcétera, y en mi punto de vista, con mucha razón en la mayoría de los casos. Y entonces,
en este nuevo escenario que está surgiendo, en el que la gente se informa de otra manera, es lo que yo creo que a lo mejor deberíamos intentar aprovechar lo que nos interesa, a los que nos interesa contar otras realidades, intentar que eso sea interesante. Hay proyectos, y de aquí se ha hablado también, que están funcionando, son pequeños todavía, como 5W, la revista que dirige Agus Morales, que a través de sus socios, de sus cuotas, está convirtiéndose en un medio pequeño todavía, rentable de momento, no sabemos si será perdurable, ¿no? Entonces, esto cambió, ya los grandes medios no son los únicos, aunque siguen pesando mucho en la agenda, de lo que se habla o no, lo que decía Gemma, ¿no? Otro de los grandes males que yo me doy cuenta y que padezco cada día es lo que yo le llamo el contagio.com. Si lo lleva el mundo en portada, lo lleva tal, si me lo compran, si no lo ven por ahí en sus 4 clics que hacen para elaborar su boletín, ¿y eso qué es? Y tal, ¿no? Y a lo mejor lo desprecian, ¿no? Es patético porque no te paras a pensar 5 minutos si lo que te estoy contando o lo que están contando los compañeros merece o no un hueco, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ahí. Una pregunta, rápido que me voy. Todos nos vamos, ¿eh? Falta poquito. A ver si me explico. ¿A quién le interesa que yo, como radio oyente que soy de siempre, esté más interesada en América, en Latinoamérica, que me sé quién es el presidente de cada país, me sé el nombre de todos los países, pero ¿a quién le interesa que yo no sepa nada de África? A lo mejor la clave está en ir a venderle la noticia a esa persona, a ver por qué él no quiere que yo sepa cuál es la realidad de África. Eso es lo que yo me estoy preguntando desde el principio. ¿Por qué yo no sé todas esas fiestas? ¿Por qué yo no sé de todas esas muertes? ¿Por qué yo no sé qué es la segunda hambruna en lo que va de siglo? ¿Por qué yo desconozco todo eso? Pero yo, como radio oyente, o como yo fuera de la pantalla y fuera de... porque como yo hay, bueno, toda España, porque me están diciendo que el problema es en España. Eso quiere decir que en el resto de Europa los europeos sí saben el problema que hay en África, pero los españoles nos tienen todos con los ojos vendados y nada más que vemos peligro, peligro. ¿Por qué nos venden el miedo? ¿Por qué dicen nos vienen a atacar? No nos están atacando, vienen a buscar ayuda. ¿A quién le interesa eso? Toma ya, otra conferencia. Buena. Hay freno de mano, si no, vamos a... Precisamente ibas a hablar de eso. No. Precisamente vas a contestar. Bueno, es una pregunta, en fin, compleja, ¿no? Pero bueno, cuando estabas planteándola, yo estaba pensando también en el fenómeno migratorio, ¿no? En cómo durante los primeros años de la llegada de pateras a España y tal, y lo que vivimos aquí en Canarias, que fue por momentos tan negativo, ¿no? Como se llegaron a apedrear guaguas con menores, el Parlamento de Canarias aprobó que los cayucos, que el ejército obligara a los cayucos a dar la vuelta, en fin, todo este espectáculo lamentable, ¿no? Y creo que tuvo mucho que ver con la utilización política del fenómeno, ¿no? Cuando de repente la inmigración entró a formar parte de las campañas electorales y los políticos, recuerdo que se tiraban las pateras a la cabeza, ¿no? Domingo González Arroyo y toda aquella historia de Fuerteventura, bueno, en fin, toda esa historia negra, ¿no? Un poco de los últimos 15 años aquí. Y creo que con África, no sé si es exactamente lo mismo, pero el hecho de que en buena medida África haya llegado a nosotros, o sea, haya penetrado, digamos, en nuestro imaginario a través también de la inmigración, porque creo que la inmigración ha contribuido a cambiar el rostro de nuestras ciudades, ¿no? Y muchos hemos aprendido o mucha gente ha aprendido y ha descubierto a través de los inmigrantes, del fenómeno migratorio, etcétera. Y como en ese discurso sobre la inmigración, yo creo que ahí sí que está, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que sí que está muy claro que interesa seguir representando ese fenómeno como una amenaza, ¿no? Como lo negativo, como algo de lo que ante lo que tenemos que blindarnos. Y creo que puede haber una relación por ahí, al menos con el África más cercana, ¿no? De la que proceden los inmigrantes. No sé si a lo mejor Gemma puede aportar algo. Bueno, yo creo que al final es porque desvelar África es como ponerse un espejo y nos vemos las vergüenzas. No contar es invisibilizar
y bueno, estamos teniendo, no es que nos quede lejos, no lo digo como metafóricamente, no es que esté lejos, forma parte de nuestras vidas, tenemos implicaciones directas en los conflictos y en las realidades del continente, y todo se aparca cuando se cruza al otro lado del mar. Toda la ética y el respeto a los derechos humanos y la ética periodística, todo queda en Europa. Cuando se pasa al otro lado, la moral y las reglas del juego cambian. Y yo creo que destapar África tiene muchas implicaciones, podría tener muchas implicaciones sociales. Es qué estamos haciendo allí, por qué, cómo, y es mirarnos a nosotros mismos. Yo creo que eso quizá da miedo. Sí, ¿qué están haciendo nuestras empresas, nuestras pesqueras, las grandes flotas pesqueras españolas? ¿Qué hacen en África Occidental? ¿Qué hacen en Somalia? ¿Qué hacen las fábricas de armas y de munición españolas? ¿Por qué te encuentras en Bangui munición española cuando se supone que está embargada la venta de armas porque hay un conflicto? ¿Por qué es más barato comprarse una granada que una Coca-Cola en el mercado, en el Pecasanc de Bangui, en República Centroafricana, que aquí? Es que hay muchas cosas que no interesan que se cuente, porque África es rentable para unos pocos y es muy rentable que no se hable de lo que hacen, ¿no? Pero un poco casa con lo que yo decía antes, ¿no? Es decir, el argumento del chivo expiatorio externo siempre ha sido muy rentable para los gobiernos desarrollados. Pasó en el crack del 29 con Estados Unidos, cuando después de la construcción del ferrocarril y del gran movimiento económico estadounidense, llega el crack del 29 y entonces los polacos, los chinos, los ucranianos, los italianos ya no me hacían falta, porque me habían ayudado a levantar el ferrocarril, me habrían ayudado a levantar la industria, los edificios, que se fueran, ¿no? Pasó con el fascismo y con el nazismo en el periodo tanto de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras, etcétera, etcétera. Y ahora un poco es lo que viene, ¿no? La culpa es del otro, ¿no? Y esto lo vimos muy bien con los atentados terroristas de París o de Bruselas, ¿no? En lo que supuestamente había un pasaporte sirio en la sala Bataclan, pasaporte sirio que no existía, pero todos pensamos que eran los sirios los que venían a atentar, y luego repasa las nacionalidades y el país de origen, el lugar de origen de todos los terroristas, y son europeos, son franceses, de la Banlieue, o son de Molenbeek en las afueras dentro de Bruselas, si está en el centro de Bruselas, Molenbeek. Entonces, es muy cómodo colgar la etiqueta de que la amenaza es externa, y los que exportamos terroristas y los que exportamos yihadistas somos los europeos, que son los que están ahora mismo en la guerra de Irak y de Siria, ¿no? Pero por volver un poco a tu argumento de por qué quizás en un país se sepa un poco más, en un país se sepa un poco menos. Bueno, esto es fruto también de la herencia colonial. España se quedó sin nada en África. Tenemos el Sáhara Occidental ahí aparcado, olvidado, y me parece que es una grave irresponsabilidad política histórica que estamos cometiendo con los saharauis en ese sentido. Guinea Ecuatorial lo tenemos ahí como una cosita olvidada, donde unos cuantos hacen un gran negocio con el petróleo y con la construcción ahora mismo. Unos cuantos españoles, expolíticos, exministros, van con frecuencia a hacer negocio a Guinea Ecuatorial. Y el resto de África, salvo algún interés estratégico, no acaba de existir en los medios de comunicación. Esto hay que ser así, ¿no? ¿Y por qué sí se sabe un poco más de África en Bélgica, en Francia o en el Reino Unido? Porque sigue estando en África de una manera clara, a través de bases militares, a través de empresas, a través de instituciones públicas, ¿no? Francia está en toda la francofonía africana de manera muy palpable y siguen mandando. ¿Qué pasó en Mali cuando intentaron la declaración de la independencia del norte de Mali? ¿Por qué de repente seguida protegen Arlit y todo el norte de Níger? Porque el 70% de la energía de Francia viene de esas minas de uranio, ¿no? Y por tanto, los medios de comunicación franceses, británicos o belgas sí tienen una narrativa cotidiana de lo que pasa en muchos de los países donde hay intereses para su gobierno, ¿no? Por eso es la gran diferencia para mí con España. Y lo que dice Pepe tiene razón. Si hemos empezado a hablar de un montón de países africanos es porque esos nuevos vecinos nos han invitado a saber más sobre ellos y sobre sus países de origen, ¿no? Vamos a hacer dos más. A ver, ahí. Después de casi 5 años que no entraba a Casa de África, es un placer estar de nuevo aquí. Mi pregunta es, hay lazos africanos en casi todo el mundo. Las relaciones, aunque parezcan que no, están un poco más llevaderas, por decirlo de alguna manera.
hay más información, no hay grandes subvenciones, pero parece que, o sea, el mundo se está un poco más uniendo. No habría que, una simple reflexión, no habría que cambiar un poquito la manera de actuar en vez de tanta ONG, con todos mis respetos. Colaboré con varias ONG internacionales y fue un placer, pero ¿no será que las ONG que financian y que hacen su labor estupendamente tienen toda la prioridad, y las personas como las que tengo el orgullo de tener aquí enfrente, que son las que están en el terreno y demás? Yo no te digo de sacar unas para poner otras, sino simplemente integrar, pero de verdad. Gracias. Sí. Sí, mejor, sí. Fernando ahí también. Mira, ustedes nos despiertan el espíritu crítico, ¿sabes? Y eso forma parte del aprendizaje significativo. En una escuela, en el aula, eso es lo que se hace con los alumnos. Entonces, los que estamos aquí tenemos mucho interés en conocer lo que ustedes, que son expertos y además están convencidos de lo que dicen. Por tanto, nos estamos enriqueciendo con ello. Pero a ustedes les voy a despertar yo el espíritu crítico. ¿Por qué no hablan del Sáhara, del pueblo saharaui? ¿Por qué no hablan de la falta sobre los derechos humanos, la falta de respeto que Marruecos tiene con el pueblo saharaui? Bueno, de todas maneras, felicidades y a Casa África por los 10 años, ¿no? Sí, hola. Más que una pregunta, a mí me gustaría que ustedes nos recomendaran, ya que estamos hablando de periodismo, de lo que no hay, pero me gustaría preguntarles que ustedes nos recomendaran también cuáles son las referencias principales para ustedes a la hora de informarse sobre África, y si nos podrían recomendar también, bueno, por dónde nos podríamos informar y por dónde se informan ustedes también, que a lo mejor son un poco las referencias que ustedes tienen, tanto a nivel español como también local, como dijo Nico, ¿no? Y como última pregunta, creo, ¿qué responsabilidad tiene la prensa canaria en todo lo que han dicho? Es decir, estando nacionalmente, o sea, somos los más cercanos, por así decirlo, ¿qué papel deberíamos de cumplir en los medios de comunicación españoles? Gracias. Ahí está, déjamela a mí la última. Vale. No, es que justo estaba pensando a lo largo de toda la tarde que, bueno, estamos en el 10º aniversario de Casa África está aquí y creo que es importante, ¿no?, que también reflexionemos sobre el papel de Canarias. Yo creo que la información sobre África en los medios de comunicación de Canarias es prácticamente inexistente, como desgraciadamente en general en España, ¿no?, salvo estas excepciones de las que hemos hablado hoy, pero es que en Canarias es especialmente grave que sea inexistente. O sea, y yo solamente voy a citar el hecho de la Radio Televisión Pública Canaria, ¿no?, porque esa es una televisión pública. Porque yo al señor propietario de un periódico privado, bueno, pues yo me puedo quejar, tengo el derecho a la pataleta, pero a la Radio Televisión Pública Canaria le puedo exigir, porque es mi televisión y la tuya. Y ellos no están a la altura de lo que se debería estar, siendo una comunidad geográficamente africana. O sea, no están contando nada de África. Existía un programa de radio sobre África en la Radio Canaria, creo que ya no existe, si no me equivoco, y muy poco más. O sea, y eso a mí personalmente me preocupa muchísimo, porque ya digo que los medios de comunicación privados no lo hagan, pues como digo, yo me puedo quejar, claro que sí, yo tengo el derecho a la pataleta, pero es que a la Radio Televisión Pública Canaria le puedo exigir y no lo están haciendo. Además, tienen una obligación al respecto que no están cumpliendo, una obligación estatutaria. Me queda a gusto. De hecho, como mucho, se informaría de
en ese medio público sobre África cuando va el presidente canario, ¿no? Que es un poco el publirreportaje permanente. El presidente está aquí, hola, estoy aquí todo el día, igual que sea África, que sea Chile o sea Conchinchina. Lo importante es el presidente, no lo que va a haber o el contexto que va a haber, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los medios públicos trampean mucho la realidad, ¿no? Y en el caso africano estoy totalmente de acuerdo con Pepe, incluso en la peor época, cuando era más necesario que nunca explicarle a los canarios por qué estaban pasando cosas en nuestras playas, la televisión canaria, salvo una vez, creo en Mauritania, coincidimos con ellos, no aparecieron nunca más en ninguno de los países donde nosotros íbamos, porque era nuestra obligación en el momento de ir a explicar lo que estaba pasando en cada país en el momento, para explicar a la gente de aquí por qué llegaban las pateras, los cayucos o por qué pasan determinadas cosas, ¿no? O sea, a mí me parece... Esto da para hora y media, ¿eh? Especialmente grave. Pero es que Televisión Española es igual. Televisión Española no tiene a nadie especializado en contenidos africanos ahora mismo, son reporteros igual. La única corresponsalía de Televisión Española en África está en Rabat, la única. Los demás son colaboradores, que de vez en cuando alguien de EFE entra y les hace un directo. Es decir, hasta ese punto los medios públicos están faltando a su responsabilidad de explicar nada más y nada menos que una realidad en la que viven 900 millones de personas en el continente africano. Eso no existe, ¿no? O sea, a mí me parece muy importante la labor pública. Y lo mismo con el Sáhara Occidental. Los medios públicos acaban siendo víctimas de los intereses del partido político que está en el momento, y ahora de repente el Sáhara no existe, ¿no? Ayer estuvo por aquí Amineto Haidar, que fue en otro de esos picos informativos por su huelga de hambre en Lanzarote, que de repente redescubrió el Sáhara, igual que el Campamento de Dignidad en el año 2010 en las afueras de Laayoune, pero luego se olvida, ¿no? Yo he ido mucho al Sáhara ocupado y al Tinduf y etcétera, y hasta que me han echado 2 veces seguidas, y no sé, yo lo seguiré intentando. Pero a mí me da mucha rabia el que de repente la gente haya redescubierto a los refugiados por la foto de un niño en una playa de Turca y le demos la espalda a nuestros refugiados, que son nuestra responsabilidad, que son los refugiados saharauis, ¿no? A ver, las recomendaciones. Yo quiero ir para las recomendaciones. A ver, claro, como son tantos países y cada país tiene sus medios y sus referencias, pero yo era así un poquito a nivel global, quizá recomendar el Mail and Guardian. Es un periódico sudafricano de referencia muy bueno, con equipos de investigación que le dan unas cuantas vueltas a los periódicos de aquí, por cierto. Esa es una referencia, y tratan muchos temas sudafricanos, obviamente, pero también tienen temas de otros países, sobre todo el África Austral. Después, cambiando un poquito de tercio, hay una red que se llama Africtivist, que, bueno, estos son activistas, no son periodistas, Sí, pero a claro. partir de allí se ve como una ventana, una puerta, un poquito el acceso a información un poquito más francófona. Y bueno, claro, aquí hay que hablar idiomas, por eso. Y para estar informado a nivel global del continente lo que está pasando, RFI, Radio Francia Internacional, es la gran referencia. Ellos tienen un canal África y tienen corresponsales locales en prácticamente todos los países, y para estar alimentado constantemente lo que está sucediendo, bueno, eso es una referencia. Y después, claro, hay muchos periodistas. Y a nivel español me gustaría recomendar 2 portales web, justamente, culturales, que son Afribuku y Wirico. Ellos están dando voz a artistas y a gente que está dando un poquito su propia visión, y lo están haciendo en español. Así que ellos también son una muy buena ventana. A mí, si me permite, yo añadiría Africaye. Africaye. Y Africaye. Ellos Añadiría, a ver si Guimbali se anima y nos da Africaye, Estamos en una son baja. análisis más académicos, que también es muy interesante. Sí, Africaye está haciendo Africaye es un grupo de universitarios, profesores universitarios y periodistas que se ha unido para hacer una página con artículos un poquito más largos de análisis, que es fantástica, africaye.org. Pero sí, no, por supuesto, ¿no? Muy de acuerdo, ¿no? El blog del País, imprescindible. Pero como bien decía, sí, bueno, ya lo cité antes, tampoco quiero citarlo otra vez. Pero como decía Gemma, yo creo que tenemos que manejarnos en idiomas, quiero decir, estamos en el momento, o sea, estamos en 2017, ¿no? Yo sé, por lo menos inglés y un poco de francés, al que le interese África, ¿no? Un poco no, mucho de francés, ¿no?
Y yo me quedo, a mí me gusta mucho Le Monde Afrique también. El periódico Le Monde creo que hace grandes trabajos de profundidad y luego, bueno, coincido en los medios en español, por supuesto el blog de África en un país, etc. En inglés yo recomendaría The Conversation, tiene una parte de The Conversation, es una red de universidades que son profesores universitarios que escriben y periodistas que les editan los textos. Con lo que hay cosas súper interesantes de Conversation África. Pero es verdad que al final el eje, digamos, de los grandes temas, quizás, ojo también con los medios franceses que tienen muchos intereses, Jeune Afrique, etcétera, etcétera, tienen muchos intereses en lo que cuentan, pero si uno se quiere enterar un poco de lo que está pasando en cuanto a titulares gruesos, yo creo que los medios franceses son los que más... bueno, depende de qué parte de África. Sí, bueno, sobre todo en la África más cercana a nosotros como reporteros, en mi caso por lo menos. Los medios franceses son una referencia, pero ojo, después luego hay que destilar, yo creo, ¿no? Un poco siempre hay que destilar. Lo que te cuentan. Y mi forma, aparte de seguir TVSA, RFI y leer mucho todo lo que va cayendo en mis manos, mi forma de saber un poco más al detalle cómo van las cosas es seguir a periodistas concretos y seguir a gente concreta, ¿no? Yo, por ejemplo, para Somalia llevo muchos años siguiendo a un grupo de periodistas que se juegan el tipo ahí todos los días para seguir contando cosas. En República Democrática del Congo igual, o en Senegal, en Gambia, en Guinea Ecuatorial. Es muy interesante encontrar a tus prescriptores, ¿no? Y luego voy a ser ya revolucionario. Hay que leer menos periodismo y acceder a la literatura, ver teatro, leer a Boris Boubacar Diop, a Kadi Koitia, a un montón de gente que merece la pena, ¿no? Porque ahí es cuando vamos a decir, ostras, pues si esta gente nos puede dar lecciones todos los días sobre cómo se ve el mundo, cómo se ve el planeta, cómo se ve el día a día, cómo son las familias, cómo es el comportamiento humano, cómo son los retos a los que nos enfrentamos cada día, el amor, el odio, la guerra, la realidad. Por eso cuando hablaba del relato, y recordaba a Antonio con sus obras de teatro, sus novelas, etcétera, etcétera, el relato no solo lo construyen los medios de comunicación, ¿no? La visión de la realidad es mucho más rica en cuanto más fuentes diferentes tengan, ¿no? ¿Se nos queda algo? No, ya creo que los podemos dejar ir en paz. Sí, podemos exhibir. Sí. Solo decirles que el próximo viernes es el primer concierto del Festival Internacional de Jazz, que es la noche del aniversario de Casa África, que vienen dos grupos de Angola que son muy chulos, y hemos añadido también un grupo con base aquí en Canarias, el grupo de Hali Tune. Recomendarles que vayan el próximo viernes a la Plaza del Pilar a partir de las 8:30 y un poco de musiquita para alegrar el alma, ¿no? Pero Pepe no canta, ¿no? No. Pepe, un solo. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir y hasta la próxima.